Tenemos gráfica de las funciones trigonométricas. Previamente se habían deducido los valores de la función seno, coseno y tangente de un ángulo X que está entre 0 y pi medios, representado el ángulo X como arcos de circunferencia de radio 1 centrado en el origen de un sistema rectangular con eje horizontal y con un eje vertical. Justamente este ángulo medido en radianes. Bien, los valores del coseno estaban dados de acuerdo a esas convenciones en el eje horizontal y los valores del seno de x estaban en el eje vertical, sus valores. Y de acuerdo a eso se podía determinar el valor o el signo en concreto de la función trigonométrica tangente de x. Bueno, tenemos entonces, en resumen todo esto, tenemos que para x entre 0 y pi medios, nosotros tenemos una idea geométrica como esta, donde el segmento que va de 0 a p, del origen a p, podemos decirle también radio vector, y este radio vector tiene componentes tanto en la horizontal como en la vertical, pensando de este modo, y entonces estas condiciones nos hacen mostrar que cuando el ángulo X es 0, justamente este radio vector está sobre el eje horizontal, y conforme el ángulo va creciendo hacia pi medios, es decir, hacia el eje vertical, el punto P se está moviendo desde este punto hacia arriba a llegar al punto cuya ordenada es 1 en el eje vertical. Entonces la orientación es así, de este modo, porque ahí sí se ha determinado que es la orientación positiva de los ángulos. Bien, entonces con esto observamos que el coseno va reduciendo de 1 hacia 0, como el seno que va aumentando de 0 hacia 1. Siguiendo esta misma idea geométrica y esta convención, nosotros tenemos el segundo caso para cuando x está entre pi medios y pi. Ahora estamos en el segundo cuadrante, tenemos nuestro radio vector que está uniendo el origen con el punto P. Muy bien, y entonces, siguiendo la misma orientación positiva en la medición de los ángulos como arcos de circunferencia de radio 1, nosotros tenemos entonces que va del eje vertical hacia el eje horizontal, pero en la dirección negativa, o en la orientación negativa del eje horizontal. Entonces, el punto P se está moviendo desde este punto hacia abajo, hacia el eje horizontal. Entonces, los valores del coseno van de 0 hasta menos 1, y los valores del seno van de 1 hacia el 0. Siguiendo esta misma idea, nosotros ahora nos ubicamos en el tercer cuadrante, justamente cuando x está entre pi y 3 pi medios. Nuevamente tenemos entonces que ahora el punto se está moviendo, el punto P se está moviendo desde el eje horizontal en el sentido negativo hacia el eje vertical también en su sentido negativo, y entonces los valores del coseno van a ir de menos 1 a 0, como los valores del seno van a ir de 0 a menos 1. Y por último, nosotros tenemos que el valor del ángulo X está entre pi medios y 2 pi, entonces estamos en el cuarto cuadrante, y justamente el punto P se está moviendo desde el eje vertical en el sentido negativo hacia el eje horizontal en la orientación positiva también. Y justamente entonces tenemos que el coseno va de 0 a 1, como el seno que va a ir de menos 1 a 0. Con esta convención geométrica, entonces nosotros tenemos las gráficas de las funciones seno y coseno. Muy bien, entonces para el primer intervalo entre 0 y pi medios, el seno creció de 0 a 1, como el coseno que se redujo de 1 hacia el 0, justamente en pi medios. Nuevamente, nosotros tenemos ahora de pi medios a pi, el segundo caso. Nuevamente el seno comenzó a reducirse de 1 hasta 0, y el coseno comenzó a disminuir también desde 0 hasta menos 1. En el caso de pi a 3 pi medios, el seno
comienza desde 0 y se reduce hasta -1, como el coseno que va aumentando desde -1 hacia 0. Justamente en el último intervalo, desde 3pi medios a 2pi, el seno comienza a crecer desde -1 hasta 0, como el coseno que comienza a crecer de 0 a 1. Y con esto, entonces también nosotros tenemos que en el caso de la tangente, para cuando x es igual a 0, pues el valor de la tangente es 0 justamente, ¿sí? Y el valor de la tangente en pi cuartos, como ya lo sabemos, es 1, ¿de acuerdo? Muy bien, y entonces quiere indicarnos en el primer intervalo de entre 0 y pi medios, pues que la gráfica se encuentra por arriba del eje horizontal X que nos está representando los ángulos, ¿de acuerdo? Muy bien, no sabemos qué pasa en pi medios, la tangente está indefinida, ¿por qué? Porque la tangente es un caso de un cociente de las dos funciones anteriores, entonces tenemos seno de X entre coseno de X, y justamente la tangente en pi medios pues no está definida, pero sabemos que antes de pi medios la función es positiva, sus valores de la función es positiva. De igual forma, entre pi medios y pi, el valor de la tangente es negativa, como el valor de la tangente después de pi hasta 3 pi medios es positiva. Nuevamente en 3 pi medios, pues no está definida la función porque el coseno de x en 3 pi medios pues es 0. Nuevamente así, para el caso de que el valor del ángulo x está entre 3 pi medios y 2 pi, el valor de la tangente es negativo, ¿sí? Y después de 2 pi, seguramente que es positivo. No lo deducimos, pero debemos de entenderlo. Bien, muchas gracias. Continuamos con la construcción de la gráfica de la tangente en términos de las dos gráficas anteriores como un producto de, como un cociente de dos funciones. Muchas gracias.